En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre las alergias y vamos a ver cómo se genera esta patología tan habitual desde la biodescodificación. Además, vamos a profundizar un poco en algunas de las alergias más comunes y vas a poder comprender por qué algunas personas las desarrollan y otras no. Así que te sugiero que prestes mucha atención porque si lo entiendes bien y das con tu clave, puede que por fin tu alergia tenga los días contados. Para empezar, todos de alguna manera sabemos que una alergia es una reacción desproporcionada o desmedida del sistema inmunológico a una sustancia que es en principio inofensiva. Es decir, no para todo el mundo el polen, la leche, los metales, el agua, el sol o cualquier otra sustancia que provoque la alergia son malos o nocivos. Es más bien nuestro organismo el que en un momento determinado decide que esa sustancia o elemento es nocivo para nosotros. Y en este punto puede que te estés preguntando, ¿qué hace entonces que de repente mi cuerpo decida que algo que en principio es inofensivo para la humanidad sea malo para mí? Y ahí es donde está la clave. El problema real no ha sido la sustancia que provoca la alergia, que en este caso se llama alérgeno. El problema ha sido el conflicto que se estaba viviendo mientras estaba en contacto con esa sustancia. Para poder comprender esto, creo que tienes que saber que cuando nosotros estamos viviendo una situación que nos impacta en exceso o que nos resulta muy dolorosa, nuestros 5 sentidos graban en ese momento todo lo que está ocurriendo en esa situación impactante y la asocian a eso con lo que estamos en contacto. O sea, nuestro inconsciente graba todo lo que estamos escuchando, lo que estamos viendo, lo que estamos oliendo, tocando e ingiriendo cuando estamos viviendo un shock que tenga unas características determinadas. ¿Y para qué lo graba? Muy sencillo, lo graba para defendernos. En definitiva, trata de evitar ese recuerdo, el recuerdo de esa situación que fue tan dolorosa y que no supimos gestionar, y entonces genera una especie de fobia física a esa sustancia para que no tengamos contacto con ella. Normalmente el tipo de conflicto que estamos viviendo suele estar relacionado con algún tipo de separación o de contacto, y los síntomas que tengamos, por su simbolismo, nos van a contar precisamente el tipo de impacto que vivimos en el pasado. Te lo explico de otro modo. Nuestro inconsciente lo que hace es asociar la sustancia o el elemento con el que estamos en contacto en el momento del shock con el evento dramático que estamos viviendo y trata de defendernos de ello. ¿Cómo? Haciéndonos alérgicos a esa sustancia con la intención de alertarnos para que no pasemos de nuevo por lo mismo. Es, para que te hagas una idea, como un mecanismo de defensa biológico ante aquel evento dramático. Enseguida te voy a poner un ejemplo de un caso real que yo trabajé en sesión con el que creo que lo vas a poder entender muy bien. Pero primero me gustaría explicarte que las alergias desde la bio tienen 2 fases o 2 etapas, y esto también es importante que lo comprendas. Una fase a la que llamamos fase muda o silenciosa y una segunda fase a la que llamamos fase ruidosa. La fase silenciosa o muda es ese momento en el que estamos viviendo esa situación dramática o conflictiva estando en contacto con la sustancia o el alérgeno. Por lo tanto, es la fase en la que vamos a decir que estamos volviéndonos alérgicos, pero que aún no tenemos los síntomas, o mejor dicho, aún no se han manifestado. Y la fase ruidosa es esa segunda vez en la que nos ponemos en contacto con el alérgeno y en la que ya sí aparecen los síntomas. Tienes que saber que esta segunda fase se puede dar en horas, días, meses o años después. Todo depende del tiempo que pase hasta que volvamos a tener contacto con esa sustancia. Por lo tanto, la primera vez que se presentan los síntomas no es la primera vez que tenemos alergia. Si tenemos alergia es porque anteriormente en el pasado ya tuvimos un contacto con esa sustancia y ese es el instante dramático que tenemos que buscar. Y ahora sí, te voy a poner un ejemplo de un caso real que trabajé hace unos años en sesión, de una mujer que sanó su alergia al polen en el instante que tomó conciencia de la asociación que había hecho su inconsciente, en este caso con el polen. Para contártelo le voy a cambiar el nombre a mi consultante por respeto a su privacidad. Isabel tiene 43 años cuando acude a sesión y lleva 11 años con una fuerte alergia al polen. Como ya sabemos, tenemos que buscar primero la fase silenciosa de su alergia para saber cuándo fue la primera vez que Isabel vivió el impacto emocional en contacto con el polen en este caso. Así que le digo que me cuente en la primavera de 12 años atrás qué situación vivió relacionada con algo sexual, con alguna separación o alguna situación amorosa, que le resultó muy impactante y dolorosa estando en contacto con el polen. Le pregunto en este caso sobre una situación relacionada con esos aspectos por el simbolismo que tiene el polen para nuestro inconsciente. Esto te lo voy a explicar un poquito después con más detalle. Volviendo al caso, me cuenta que justo en la primavera anterior a que le aparecieran los síntomas, un día mientras paseaba por el parque, en el que había bastante polen, se encontró con una amiga que le contó que había visto a su marido besando a otra mujer. Ella cuenta que se quedó totalmente en shock y a la primavera siguiente es cuando comenzaron a salirle por primera vez los síntomas.
Es decir, el día que se enteró de la noticia se volvió alérgica, pero estaba en la fase silenciosa y al año siguiente entró en la fase ruidosa de la alergia. Como ves, mientras ella vivía esta situación, su inconsciente grabó que había polen y asoció el polen a ese evento dramático. A partir de ahí, su sistema inmunológico trató de defenderla durante 11 años, en este caso de esa sustancia. Es como si su cuerpo le dijera, polen es igual a infidelidad. Es decir, la sustancia a la que tenemos alergia nos pone en contacto con esa vivencia y tratamos de evitarla inconscientemente. Cuando ella tomó conciencia en sesión de esta situación, y en este caso se lloró y expresó todo lo que había sentido en ese momento, su alergia desapareció por completo y nunca más le ha vuelto a dar. Por lo tanto, lo que debemos entender es que una alergia nos viene a decir algo así como cuidado, peligro, estamos ante el riesgo de algo que supera nuestra tolerancia al dolor y se pone en alerta. El inconsciente en ese momento se activa e intenta avisarnos de que hay un peligro. En este caso te he puesto un ejemplo con el polen, pero para descodificar las alergias siempre tenemos que tener en cuenta qué significado tiene el síntoma alérgico y cuál es su sentido. Es decir, cada alérgeno suele tener su simbolismo para nuestro inconsciente y el tipo de síntoma que nos dé nos puede contar el tipo de evento que hemos vivido. Al final del vídeo te voy a dejar un listado con algunos de los alérgenos más comunes y lo que simboliza cada uno. Pero antes está claro lo que te acabo de explicar de que el tipo de síntoma nos puede contar el tipo de historia que hemos vivido, siempre teniendo en cuenta que ha debido de ser un evento que lo hemos vivido sobre todo de forma dramática e inesperada y que en el instante de vivirla no pudimos expresar lo que sentimos porque estábamos en shock. Por ejemplo, si somatizas en la piel, se trata de un evento normalmente relacionado con una separación concreta, con dudas de una separación o con un tipo de contacto. Puede ser una separación tipo divorcio, una muerte, una sospecha de que alguien que me importa se puede separar, un contacto forzado o cualquier otro tipo de situación relacionada con un contacto con una separación. Lo que quiero decir es que, en cualquier caso, si somatizas en la piel, a eso a lo que tengas alergia, estaba presente el día que viviste algo impactante relacionado con una separación o con un contacto. Si el síntoma es que te lloran los ojos, el evento suele estar relacionado con un contacto visual, algo que viste que te impactó mucho o alguien a quien perdiste de vista, por ejemplo, o que sospechaste o dudaste en ese instante de si no ibas a volver a ver más a esa persona, por ejemplo. Si la alergia es con moco, se puede deducir normalmente que se vivió algo en términos de sospecha de algo o que algo te olía mal en aquella experiencia. Puede ser una sospecha de infidelidad o, por ejemplo, una pelea en la que me huelo que mis padres se van a separar o que puede haber golpes, por ejemplo. Recuerda siempre que estabas teniendo un contacto con aquella sustancia a la que le tienes alergia porque estaba en el ambiente ese día. Puede ser polvo, humedad, un gato, un perro, en definitiva, cualquier cosa que estuviera presente y que tus sentidos lo grabaran. Si se presenta rinitis, nos solemos encontrar con mucha frecuencia con historias relacionadas de alguna manera con la sexualidad. En las alergias en niños a menudo solemos encontrarnos con historias de desamores. La problemática suele ser con los padres que se pelean, que se van a separar, que ya no se quieren o que se han peleado y ya no hay amor. Pero estos son solo algunos ejemplos. En todos los casos hay que analizar la historia particular de cada niño o de cada adulto. ¿Qué pasa cuando la alergia es desde bebé? Si desde que se es un bebé se tiene una alergia, es muy probable que sea causada por un problema con la madre. En este caso, habría que preguntarse primero qué pasó durante el embarazo, porque las memorias guardadas durante el embarazo pueden hacer que el bebé pueda desarrollar una alergia meses o años después, reviviendo de esta manera el drama de su madre. Lo que tenemos que tener claro es que desde la mirada de la bio no podemos ser alérgicos a algo con lo que no hemos tenido un contacto anteriormente de alguna manera. Te voy a dejar ahora el protocolo por escrito que puedes hacer entonces si presentas alguna alergia y el listado de los simbolismos de algunos agentes alérgenos que te he prometido para que puedas tomar conciencia de qué emoción o qué miedo lo puede estar causando. Creo que estos simbolismos también te pueden ayudar a saber contra qué aspectos de tu vida estás luchando o tratas de evitar. Pero antes, me despido de ti esperando que toda esta información te pueda servir de ayuda y te recuerdo que si aún no te has suscrito al canal, quizás ahora puede ser un buen momento si quieres que YouTube te avise cuando suba un nuevo vídeo. Si te apetece, nos vemos en el siguiente.